Estamos con Antonella Caprioli, estamos en el estudio Jazz Joven y bueno, estamos en otro caso de una persona campanense con mucho talento y estamos con el objetivo de dar a conocer estas historias que en tu caso particular tiene muchos grandes episodios, pese a tu corta edad. Y quería empezar por ahí, quería empezar porque me cuentes. Hay como grandes líneas en tu currículum que ya sucedieron con vos siendo muy chica, quizás adolescente. Sí. Contanos algunos de ellos, quizás los más relevantes que hoy, digamos, llevan a que tu nombre y tu apellido ya tengan un nombre, o sea, que tengas un nombre propio en esta disciplina. Bueno, sí, la realidad es que arranqué de muy chica, por suerte se me fueron dando oportunidades a corta edad. Bueno, mis primeras experiencias profesionales fueron con el tango. Bastante distinto a lo que estoy haciendo hoy en día. Tuve la oportunidad de ingresar en la compañía de tango, en su momento de Hugo Patín y Celina Rotundo, grandes bailarines locales, que a partir de los 15 años me empezaron a formar en cuanto a lo que es el tango escenario sobre todo. Y ya a los 17 años estaba siendo parte de la compañía de tango, teníamos giras a nivel provincial. Participamos de diversos concursos, de la Cumbre Mundial del Tango, encuentros provinciales de danzas folclóricas y demás. Y la realidad es que esa fue mi iniciación profesional en la danza. Mi formación venía desde mucho más chica, o sea, en todo lo que es la danza jazz y estilos urbanos. Claro, porque vos ahora estás hablando de tu iniciación profesional, pero quizás la pregunta inicial debió ser otra. A ver, ¿cómo son tus inicios no profesionales? Tu primer contacto, tu génesis con el mundo de la danza. Con el mundo de la danza, arranqué en la danza a los 7, 8 años. La realidad es que siempre me había gustado bailar. En mi casa insistían con natación, no era por ahí lo mío. ¿Llegaste a probar aunque sea en natación? Sí, estuve entrenando hasta para competir, yo siempre lo que hacía, lo hacía a fondo. Hasta que finalmente, sí creo que fue a los 8 años, convencí a mi familia de que me inscriban a baile. Así que en su momento arranqué en una escuela local, ahí estuve bastante tiempo. Y cada vez fue aumentando mi interés por la danza hasta que me empezaron a llevar a escuelas en Capital. Inicié con Reina Rich, comedia musical, ahí estuve 3 años, que de hecho me abrió puertas bastante importantes, o sea, terminé participando en castings para Disney, diversas oportunidades que por suerte me hicieron llegar bastante lejos. Ahí me fui motivando bastante. Después empecé a entrenar con coreógrafos como Matías Knapp, después en las escuelas de Hugo y Lolo Rossi, que eran en ese momento los coaches generales del bailando. O sea, me fui adentrando en un mundo un poco más profesional de la danza. Y todo eso fue también acompañado, fue de la mano con mi formación en tango, que la realidad es que el tango es una disciplina maravillosa que te abre muchas puertas, te abre el camino de la danza, del arte, que quizás no es tan valorado en lo que es nuestro país, pero eso también me abrió grandes puertas, me motivó. Y me hizo darme cuenta de que sí existía una posibilidad en el arte para mí. Así que después mi formación fue incrementando cada vez, terminé el colegio y si bien estaba estudiando otra carrera, también siempre quise seguir perfeccionándome, porque yo sabía que tarde o temprano me iba a dedicar a esto. Así que seguí formándome con profesionales como Flavio Mendoza, estuve también en el Conservatorio de Julio Boca. O sea, hay dos cosas que son muy notables. Primero, la velocidad con la que se da todo, porque es como un progreso muy meteórico. Y la otra es que, aparte de lo que obviamente hay condiciones y un talento natural, no sé si es exactamente la palabra natural, pero que está acompañado con mucha capacitación. Sí. O sea, no es que te quedaste con los laureles de soy buena y me quedo ahí. No, o sea, como siempre le digo a mis alumnas, sobre todo, es como todo depende de la constancia con la que haga las cosas, o quizás la responsabilidad, ¿no?
hay grandes bailarines que quizás con 2 años de buena constancia lograron mucho más que alguien que se duerma en los laureles y tiene ya un talento nato. Así que bueno, sí, la formación siempre me pareció fundamental. De hecho, hoy por hoy me sigo formando y no solo sigo entrenando mi cuerpo en cuanto a la danza, sino también mi mente. Claro. O sea, la danza no solo se practica, sino que también se estudia. Y bueno, siempre me pareció bastante importante el abordaje de esta actividad desde los conocimientos anatómicos, nutricionales, psicológicos. Así que bueno, siempre fui acompañando mi formación artística con la formación con algo académica. Más integral también. O sea, es exacto. Como, y vos me dijiste que lo de dedicarte a enseñar estuvo siempre en tu mente. Y mira, nunca me imaginé que me iba a terminar dedicando a la enseñanza, pero sí siempre me gustó. O sea, yo era chiquita y soñaba con tener mi escuela de baile. Claro. O sea, no sabía qué quería hacer, o sea, si quería ser una bailarina famosa, que si quería participar bailar con cantantes, o sea, no sabía eso, pero sí sabía que era mi sueño tener mi propia escuela. Quizás también porque siendo chica no viví gratas experiencias en lo que es el mundo de la danza. Digamos, sabías mucho el camino que transitar para que no le pase a nadie lo que te pasó a vos. Exacto, o sea, no digo que todo fue de color de negro, ¿no? Pero sí no viví gratas experiencias y decía, ¿cómo me gustaría estar de ese lado? ¿Podrías mencionar alguna u otra cosita que no te gustó en tu experiencia? Y bueno... Que veas que se repite, ¿no? Sí, la realidad es que el trato, al menos cuando yo era chica, el trato del docente para con el alumno no era el mejor, no era el más respetuoso. Incluso eso hacía que se despertaran muchas inseguridades en los chicos. A mí me pasó de dejar de bailar y volví a bailar porque mi mamá me agarró, me obligó y en su momento me llevó a la escuela de Reina Rich y dijo, no, esto a vos te gusta, entonces no lo dejes de hacer. Pero bueno, sí, el ambiente de la danza no era muy amable, esa es la realidad. De hecho, hoy en día sigue sucediendo con menos frecuencia, por suerte, porque está cambiando la generación de profesores, de profesionales en general. Está cambiando para bien, ¿no? Porque se está hablando mucho más del asunto. Pero bueno, nada, yo siempre quise como tener mi espacio, mis reglas y de hecho hoy en día planteo mi escuela como un espacio seguro, donde no se sientan juzgadas y donde puedan venir a aprender, transformarse en profesionales, porque de hecho muchas de mis alumnas hoy por hoy son profesionales de la danza, pero desde un lugar sano, ¿viste? Entonces, bien, entonces vos soñabas con tu propia escuela, hoy la tenés, se llama Jazz Joven, y me gustaría a ver, pensá que el receptor de lo que vas a decir es gente como yo, que sabe poco o nada. ¿Qué es, cómo describirías a Jazz Joven? Bueno, para empezar, cuando le puse el nombre de Jazz Joven era, bueno, principalmente porque me dedicaba más al rubro de la danza jazz y la parte de joven no se refería a una cuestión de edad, sino a algo nuevo que venía. Y eso es lo que quise plantear. Quise plantear una nueva modalidad de la danza, una nueva modalidad, o sea, no un estilo nuevo, sino una nueva modalidad en cuanto al trato y en cuanto al proceso. Por ese lado va el nombre del Jazz Joven. Y bueno, en cuanto a las disciplinas, o sea, lo que enseño hoy por hoy lo nomino como fusión, es decir, acá aprenden ritmos urbanos, técnica de danza jazz, contemporáneo, bueno, heels, un poco de todo. Pero bueno, yo lo que diría es que el condimento, el ingrediente principal de mi estudio es, bueno, el trato y el proceso, o sea, se le da mucha importancia al proceso en el alumno. Son procesos individuales, únicos, particulares, el de cada persona, y me parece fundamental que cada alumno aprenda a enamorarse de su capacidad, de sus tiempos y bueno, y del camino que recorren. Así que sí, o sea, diría que Jazz Joven es compañerismo, acompañamiento, individualidad, pero a la vez formando una hermosa totalidad. Bien, bien. Bueno, todo muy, muy agradable y muy prometedor lo que decís. Y ahora te quiero preguntar, María me comentó justamente
de una de las modalidades, la de Heels Dance, Sí. que bueno, que estuve tratando de interiorizarme un poco, me pareció muy interesante. ¿Podrías describir esta Sí. modalidad de danza? Bueno, el Heels es un nuevo estilo, le podría decir una nueva corriente de danza, porque todavía se está conformando como estilo. Bueno, nada, se basa en la danza sobre tacos. Inicialmente es una danza que comenzó alrededor de 2009, 2010, o sea, es muy nueva. Comenzó en Nueva York. Lo empezó a implementar una bailarina que se llama Dana Foglia, que hoy por hoy creo que debe tener alrededor de 70 años, o un poco menos quizás, que bueno, que básicamente es una corriente que se empezó a llevar a la práctica, se la sacó de lo que son los shows. De ejemplo de Britney Spears o de un montón de cantantes pop, se empezó a usar el elemento que es el taco para bailar estos estilos, ¿no? Y bueno, y como te comentaba, esta bailarina, Dana Foglia, lo que hizo es empezó a ordenarlo un poco más, a decir, bueno, nada, el estilo se va a llamar Heels o lo vamos a denominar Heels y va a tener ciertas reglas, ¿no? Entonces empezó a haber una técnica de caminata, empezó a haber un cierto estilo de música que nada, no solo se empezó a usar lo pop, sino también se empezó a implementar la música electrónica, claro. O sea, se empezó a abrir un abanico de posibilidades para el estilo, que bueno, que hoy por hoy también se relaciona mucho con la conexión que tiene el bailarín con su cuerpo, con su sensualidad, con su delicadeza, así que bueno, nada, después fueron surgiendo muchas más figuras, ¿no? También está Janis Marshall, que es un gran bailarín, que tuve la posibilidad de formarme con él en este estilo, que bueno, que también empezó a implementar técnica, empezó a generar toda una corriente en este estilo que me parece súper prometedora. Sí, en la ciudad, bueno, yo fui la primera en comenzar a enseñarlo y la realidad es que, bueno, todavía es algo muy nuevo. Yo te iba a preguntar, la recepción de la gente en Campana, sí. De la gente a la que vos, el potencial público tuyo, si ha tenido una buena acogida. Costó, imagínate que este ya es el tercer año que estoy enseñando Heels y recién es la primera vez que empieza a tener mucha más movida, porque bueno, nada, o sea, ¿qué es bailar en Heels? O sea, ¿dónde vas a bailar? Como, bueno, mucho prejuicio, claro, lógico, claro, me parece entendible como para todo lo nuevo, pero bueno, por suerte este año veo que hay mucha más movida. También puede ser porque se lo expuso un poco más, pero bueno, considero que es un ritmo prometedor, que es cuestión de animarse, de probar y bueno, y también en mi caso fue un estilo que me ayudó mucho a trabajar muchas cuestiones de mi personalidad, ¿sí? Así que bueno, nada, lo recomiendo. Y mencionaste viajes a Estados Unidos, son de capacitación, ¿no es cierto? Claro, en 2018 fue la primera vez que pude viajar, que en ese momento estuve casi un mes y medio, la mitad del tiempo estuve en Los Ángeles y la otra mitad en Nueva York. Y bueno, era mi sueño. ¿Qué querés que te diga? Aparte, fuiste a los dos lugares, de California. Sí, fui como a la fábrica de los bailarines. Y nada, realmente, bueno, fue algo que me costó muchísimo de lograr. En su momento mi familia me ayudó mucho para que lo pueda hacer. Y bueno, y fue un sueño porque imagínate que yo desde que arranqué a bailar miraba en YouTube en su momento videos de bailarines que yo decía, los admiro, son mis ídolos, y de repente eran mis profesores, claro. O mejor, mis compañeros. Me acuerdo muy puntual del caso hay una bailarina muy joven, creo que tiene 20, 21 ahora, que se llama Casey Rice, que yo la seguía, la admiraba, y en una clase estaba al lado mío aprendiendo, o sea, yo estaba aprendiendo a la par suyo. Y esas cosas no te las quita nadie, claro. O sea, en su momento, bueno, traje un montón de información que acá todavía no se estaba viendo. De hecho, el ritmo Heels lo aprendí fundamentalmente ahí, y acá en Buenos Aires recién se estaba usando. Y bueno, y este año, ahora hace un mes que volví de vuelta de Los Ángeles, y bueno, y siento que esta experiencia fue aún más enriquecedora
porque bueno, fue a otra edad, fue también en otra sintonía, en otro momento de mi carrera profesional, y la verdad es que fue espectacular. Con decirte que pude participar de un ensayo con bailarinas de Rihanna, claro, y de Chris Brown, o sea, una profesora con la que me estaba formando, le gustó lo que hacía y me dijo, mira, tengo un ensayo el martes, ¿querés venir y participar? O sea, ¿sabes qué? Me genera mucha curiosidad con respecto a estas cosas, y perdón si la pregunta es media tonta, pero me genera curiosidad. Vos ante estos grandes eventos, o sea, eventos marcadores de vida, por así decirlo, ¿todavía seguís sintiendo nervios, ansiedad, esa cosa de qué estoy por hacer, o ya eso ya quedó atrás? No, mira, yo lo que siempre le digo a mis alumnas es, si algún día no sentís nervios, o sea, no sentís que te vas casi a desmayar de los nervios antes de salir, es que hay algo que se está apagando. Claro, claro. O sea, te juro que, no sé, incluso en la clase, cuando tengo que pararme acá y mostrarle a mis alumnas la coreografía que les voy a enseñar, me da unos nervios, pero claro, una adrenalina linda, porque realmente, o sea, no es... o sea, tengo la suerte de haber podido elegir dedicarme a esto. Y no es como, o sea, considero que no es como otra profesión, o sea, realmente si vos te dedicás a la danza es porque lo amás, o sea, es tu vida, ponele. A mí, yo no sería yo si no bailaría, básicamente, claro. O sea, la danza es el 70% de lo que soy. O sea, casi todo. Así que sí. O sea, y ahora aparte es tu fuente de tu trabajo. O sea, es mi trabajo, elegí hacer esto. Tengo otra profesión y sin embargo dije no, o sea, esto es, claro. Me di cuenta que realmente esto es lo que quiero y esto, o sea, la enseñanza es lo que me gusta. Me gusta la danza desde la parte del transmitir a alguien y bueno, y hacer que su camino sea ameno y bueno, y contagiarle este gusto por la danza. Claro. Este año que cuando finalizó el 2022 vinieron dos de mis alumnas, una de 24 años y la otra, bueno, de 17, y me dijeron, bueno, la que tiene 17 me dijo, ya me decidí que cuando termine el colegio voy a estudiar danza, o sea... Sí, para eso es una victoria. Y después otra alumna de 24 me dijo, Anto, dejé mi carrera y este año voy a arrancar a estudiar danza, y ayer fue su primer día de cursada, claro. Y en el programa que yo hice en convenio que tiene la Fundación Julio Boca con ISEC. Y no sabes, o sea, yo dije, sí, por esto trabajo del baile, o sea, esto era lo que quería. Algunos grandes logros de tu carrera los contás con una naturalidad que como si fuera cosa de todos los días. O sea, mencionar a Reina Rich, Julio Boca, Rihanna, no sé, todo muy... bueno, y después hay totalmente fuera del libreto se me acaba de ocurrir, pero también me da curiosidad. ¿Cómo, en pocas palabras, pero no nos extendamos mucho porque se me acaba de ocurrir, año de pandemia, 2020? Sí. ¿Qué fue lo peor que te pasó en la vida, me imagino? Fue un año justo de quiebre para mí en muchos Capaz que aspectos. sirvió para la introspección, digamos. Muchos sí, exacto. Fue un año de quiebre, fue el año que precisamente decidí dejar la otra, o sea, mi otra profesión, ajá. O sea, decidir dejar de lado la comunicación social y dedicarme de lleno a la danza. Decido esto y viene la pandemia. Claro. Entonces imagínate que toda una crisis existencial pensando no tomé realmente la claro. decisión correcta, porque el rubro del arte fue un rubro súper golpeado, esa es la realidad. Pero por suerte fui de las pocas afortunadas que le fue bien. Enseguida dije, bueno, nada, yo necesito hacer algo en mi casa porque si no me moría de la angustia, soy una persona muy hiperactiva. Y bueno, y comencé con el tema de la modalidad de clases. Primero arranqué por YouTube, es decir, que filmaba las clases, hacía como tutoriales, los subía a una cuenta privada y de ahí mis alumnas podían acceder. Y después dije, bueno, no, quizás es la oportunidad también para llegar a otras personas. Bueno, arranqué con las clases por Zoom, me armé como mi mini estudio en el living de mi casa, todavía no tenía mi salón. Y bueno, y terminé teniendo alumnos hasta de Corrientes, impensado para mí, impensado. Así que bueno, nada, para mí terminó siendo un buen año porque también dediqué a formarme bastante, aproveché a tomar clases con profesores que había tenido en Los Ángeles, porque con el tema de la virtualidad todo se acercaba.
también tomé clases con mis profesores de Buenos Aires, o sea, seguí formándome y también me di la oportunidad a sentarme en un escritorio y ponerme a estudiar la danza desde la teoría, y ahí fue donde más empecé a enfatizar en todo lo que es la anatomía. Bueno, también trabajo por la biomecánica, bueno, nutrición, bueno, todo esto que yo te contaba del abordaje teórico de la danza. Así que bueno, te diría que fue un año que a diferencia de muchas personas, por suerte me ayudó a crecer y en mi trabajo pude continuar. O sea, no de la forma óptima que me hubiese gustado, pero bueno, salí de la pandemia y de hecho todo se fue dando y construí mi salón y o sea, amplié mi escuela, así que bueno, nada. Bueno, le sacaste provecho a un año que pintaba complicado. Sí, traté de ser resiliente en ese aspecto. Y con respecto a trabajar en Campana y trabajar en este rubro, ¿no? ¿Cómo es dedicarse? ¿Cuántas dificultades encontrás para dedicarte a la cultura en Campana? ¿Campana es una ciudad que vos considerás que es propicia, que te ayuda a desenvolverte en esta profesión? Bueno, tengo siempre una idea bastante marcada con respecto a esto, ¿no? No lo puedo calificar como dificultades para dedicarme al arte en Campana. Sí considero que hay mucho camino que construir en la ciudad. O sea, hay mucho potencial. Siempre en los cierres de shows de año hago la misma reflexión. Digo que considero que hay mucho talento, hay muchas ganas y hay como mucho sueño de dedicarse al arte, sea el rubro del arte que cada uno le guste, ¿no? En la ciudad. Quizás no hay tantas oportunidades. Me parece que no porque no quieran dar oportunidades, sino porque, bueno, es un camino todavía muy nuevo en la ciudad, me parece. Y bueno, nada, hay que remarla, esa es la realidad. Pero bueno, lo principal que considero es que hay que construir comunidad, que me parece que se está haciendo de a poco. Por ejemplo, en 2018 fue la primera vez que hice un show, o sea, propio de jazz joven. Antes siempre lo hacía en convenio con una escuela de patinaje con la que compartíamos escuela, ¿no? Y bueno, en 2018 fue la primera vez que hice un show y como jazz joven, ¿y qué hice? Dije, bueno, voy a llamar a todas las escuelas que conozca de danza de distintos rubros, ya sea de Campana, Zárate, Capilla, etc. Y vamos a compartir un show. Me costó organizarlo porque no estaba la mentalidad de somos compañeros y no somos competencia. Claro. Pero se logró porque de hecho en ese primer show tuve 150 artistas sobre el escenario en un mismo show que yo organizaba. Entonces eso para mí fue un orgullo y dije sí, es por acá porque todos la pasamos bien, todos nos llevamos bien y a todos les sirvió, o sea. Y bueno, y así fui repitiendo y de hecho hoy por hoy veo que hay muchas escuelas que por suerte están adoptando esta modalidad de compartir escenario, de llamar y bueno, ¿y qué está pasando? ¿Por qué también se está haciendo esto? Porque nos está pasando que por ahí a nosotros, los profesores, los bailarines, nos toca, bueno, tomar las riendas del asunto y generar nuestros espacios. Sí considero que municipio en este último tiempo está tratando de abrir escenario, abrir escena, ¿no? Para artistas. Considero que todavía hay mucho más camino, ¿no? Todavía falta que nos conozcamos más, que nos conozcan a todos, porque quizás sí se abre caminos, pero para unos pocos. No lo digo desde un lado de que haya preferencias ni nada por el estilo, sino que bueno, falta que nos conozcan. No, pero lo que vos decís es muy similar a lo que hemos recibido de parte, por ejemplo, del ambiente musical. El ambiente musical hay por ahí este reclamo, ¿no? De que, no sé si lo plantea como reclamo, pero como que hay oportunidades para algunos. Claro. Que entrar en ese círculo pequeño que debería ser cada vez más grande, cuesta. Bueno, pero es lo que sucede. Así es el mundo del arte, para bien o para mal, es así. De hecho, si estás en Capital, no es fácil entrar. Se habla mucho del círculo de la danza. Se habla muchísimo. De hecho, últimamente hubo una polémica en las redes con respecto al asunto. Es como todo, va en contactos, va en moverse. En mi caso, el año pasado me di cuenta que dije, quizás hace falta que también yo me muestre, porque ¿por qué tengo que esperar a que me vengan a buscar y a conocer?
Y bueno, y en su momento necesité una reunión con secretaria de Cultura, porque bueno, para un proyecto de cortometrajes de danza que quise realizar y necesitaba locaciones, y nada, la respuesta fue óptima, o sea, me recibieron con mucho cariño, les gustó, les interesó lo que planteaba. Ahora quizás, bueno, faltaría abrir un poco más, ¿no? El diálogo, ¿no? Con respecto a los artistas, o sea, generar más escenarios abiertos, más convocatorias. Pero bueno, nada, como te digo, en conclusión considero que hay potencial, lo que pasa es que todavía hay mucho camino por labrar, esa es la realidad. Bien. O sea, todavía es un espacio muy nuevo, así que tengo esperanzas de que en poco tiempo haya más oportunidades, porque de hecho la generación de artistas en Campana está cambiando para bien. Hay muchas nuevas caras, hay muchas nuevas voces y nueva mentalidad, así que eso creo que va a tener buenos cambios. Bueno, y la última pregunta me parece que es bastante obligada, porque hay un hecho que a mí por lo menos me parece que increíble, que es algo que acabas de mencionar hace instantes, que es esta proyección. Aparte de una proyección en cualquier lado, algo hablamos fuera de cámara, fue en el cine de Campana, y con no solo una gran concurrencia, una gran premier, sino que aparte se siguió proyectando lo que hicieron. Sí. Contame qué hicieron y cómo se pasa de una idea loca en la cabeza a concretar todo eso en algo, creo que sin precedentes en Campana. Yo no sé si, no soy una hemeroteca viviente, pero no tengo recuerdos de algo así. ¿Cómo fue todo eso? Bueno, estoy loca. Bueno, empezamos por ahí. Empecemos por ahí, o sea, se me ocurre una idea y necesito hacerla. O sea, escribo mis ideas en un cuaderno que me regaló la señorita, escribo mis ideas y necesito llevarlas a cabo. Y bueno, desde que estaba en la Facultad de Comunicación, siempre, una vez hablando con un profesor, me dijo: vos tenés un plus, dice, vos no sos solamente bailarina, vos sos comunicadora, tenés esas herramientas. Entonces me dijo, el día que vos hagas un proyecto que realmente fusiones esas dos cosas, ahí vas a marcar la diferencia. Y bueno, me quedó esa idea dando vueltas en la cabeza, la verdad es que me motivó. Y creo que fue en pandemia, con el encierro, empezó a volar mi mente y dije, ¿y por qué en vez de hacer un show en un escenario, como todos lo hacemos siempre, por qué no más vale llevarlo al cine? No sabía ni qué quería hacer, pero yo quería llevar la danza al cine y darle a mis alumnas la posibilidad de vivir una experiencia de rodaje. Y bueno, nada, y después se me ocurrió, el año pasado es como que se me redondeó un poco más la idea y dije, bueno, como durante el año venía formando a mis alumnas, no solo en cuanto a lo escénico, sino también a lo audiovisual, porque estuvimos rodando videoclips, trabajando en cámara y demás, dije, bueno, ¿por qué no llevarlo a cabo este año y que jueguen un poco a ser bailarinas de una película? Así que bueno, esto fue en septiembre, terminé, o sea, en septiembre a inicios fue el show de mitad de año de mi escuela, un poco tardía, pero el show de mitad de año, y al día siguiente del show me levanté temprano y empecé a escribir los cortometrajes. Dije, bueno, se van a hacer 5 cortometrajes, necesito 5 historias totalmente distintas, 5 locaciones distintas obviamente, y bueno, y tenía que rodarlas en un mes. Así que bueno, nada, pero... Y conseguir todo lo que hace falta para hacerlo, ¿no? Que es un mar de cosas. Así que bueno, lo primero que hice fue escribir todos los guiones, que bueno, fue la primera vez que lo hice yo, o sea, antes lo hacía en el contexto de universidad con todo un equipo que te brinda la universidad, con gente, qué sé yo, esta vez era sola. Así que bueno, escribí los 5 cortometrajes, historias totalmente distintas, adaptadas a edades distintas, y empecé a pensar, porque yo lo que quería era aprovechar este proyecto para mostrar lugares de Campana, claro, porque considero que es una ciudad muy bella. O sea, uno va a decir, ¿qué le ves de lindo? No, sí, realmente, o sea, considero que hay espacios súper lindos y que hay que sacarles provecho.
Y además tenía la idea acá de que tenía que ser en el cine. Claro. Porque digo, si voy a mostrar lugares de campana, artistas de campana y demás, se tiene que proyectar en el cine. Así que bueno, nada, ahí también salir a buscar el contacto del cine y qué sé yo. Y bueno, y se logró, convoqué a dos profesionales del audiovisual. Bueno, uno de ellos es mi amiga Juliana Vivi, que ella se dedica más a lo que es publicidad, marketing digital y demás. Y por otro lado convoqué a Lautaro Lavisari, que es un nuevo productor de cine local que tenemos, se recibió el año pasado, y le dije, mira, tengo este proyecto y bueno, ¿te copa o no te copa? Así que bueno, nada, fue espectacular, o sea, fue un mes de trabajo, o sea, de lunes a lunes, porque realmente, o sea, no paraba. Y bueno, y cosas que se rodarían comúnmente en mínimo 5 días, bueno, nosotros lo rodábamos en un día. Claro. Así que fue muy bueno. La respuesta de mis alumnas fue espectacular. Imagínate que yo les conté la idea con una carta que les llegó a cada una, que era como una carta de trabajo, o sea, en el que decía que, bueno, que estaban convocadas para protagonizar tal cortometraje, y bueno, y de ahí se sumaban o no, que todas se sumaron. Y nada, fue espectacular. Te juro que fue muy bueno, porque de hecho también a mis alumnas las hice no solo participar del rol de bailarina y de intérprete, sino que también colaboraron en el armado coreográfico, claro. Lo cual me parecía fundamental, porque era bueno dejar volar un poco la imaginación y montar un musical, porque era eso, eran musicales. Y bueno, una de las locaciones, por ejemplo, fue el Colegio Santo Tomás, que divinos los directivos, me lo prestaron un sábado. Después otro de los cortometrajes se rodó en un hotel de acá de Campana, La Tertulia, y otro en Madison. Después en la peluquería, en el Salón de Estética Nena, en el Teatro La Rosa, o sea, un montón, y me los prestaron a los lugares. Porque a todo el mundo le sedujo la idea. Le sedujo, le gustó, y porque de hecho la idea era que fuera un beneficio mutuo, claro. ¿No? En mi caso, o sea, el beneficio era dar a conocer un poco más mi estudio y mi trabajo y lo que hacen mis alumnas, que considero que es distinto al resto de las propuestas, ¿no? De la zona. Y bueno, y también darle la posibilidad a los locales, o sea, a los comercios locales de mostrar su lugar, porque eran a mi criterio muy lindos. Y bueno, y también tuve auspiciantes, o sea, ahora no recuerdo cuántos eran, creo que eran como 30 auspiciantes, o sea, de comercios locales que dijeron, bueno, yo te voy a soportar te voy a bancar tu idea, y bueno, con un pequeño apoyo económico, ¿no? Así que nada, realmente para mí ese fue otro sueño que cumplí. No pensé que a los 25 años iba a rodar una película. Claro. Pero bueno, sí, lo hice, y te juro que si no hubiese tenido el equipo que se conformó, no sé si se llevaba a cabo. Y con equipo no me refiero solamente a los profesionales, sino me refiero también a los alumnos y a las familias. Claro. Porque no sabés lo lindo que fue. O sea, las familias estaban chochas, los padres me preguntaban si podían ir y presenciar el rodaje. Claro, porque hay que contar también, no es solamente una proyección, hubo alfombra roja, hubo toda una ceremonia, toda la gala, la pompa, como tiene que ser, bien hollywoodense, y aparte un montón de gente. Sí, bueno, primero que cuando era chica soñaba con estar en una alfombra roja, claro. Entonces dije, si la alfombra roja no viene a mí, yo voy a ella. ¿Y ese momento de la alfombra roja pudiste disfrutarla en algo, o estabas con el estrés a 2000 y no pudiste? No, más que estrés tenía adrenalina. Claro. Porque todo el mundo me preguntaba cosas, lógico, todo recaía en mí, y yo no tenía respuestas, porque yo les decía, no es un show en un teatro, ni yo sé qué va a pasar acá. Es nuevo hasta para mí esto, claro. Era muy nuevo, entonces considero que fue espectacular, porque fue un juego, realmente, o sea, de hecho la invitación, las alumnas estaban invitadas a ir de gala, o sea, montarse en un personaje, no eran ellas, o sea, eran un personaje de Hollywood.
Y para el invitado era un juego también, porque ingresaba por la alfombra roja, le sacaba fotos a los artistas, había todo como un hall de bienvenida, claro, con un DJ en vivo. Fue espectacular, o sea, después comprándose los pochoclos para ir a verse a ellas mismas al cine. ¿Y la idea original contemplaba que después se siguiera proyectando varios días más, o eso se dio como consecuencia del éxito de la Van Premier? Claro, con decirte que yo pensaba, bueno, con una función estamos bien, no creo que, o sea, es más, dije, seguramente queden butacas. Y empezaba a invitar amigos, a decirle, vení, qué sé yo, porque digo, capaz que no se llena. Bueno, salieron las entradas a la venta y en mediodía yo ya no tenía más entradas. Claro. Y yo no lo podía creer, te juro, o sea, te juro que no lo podía creer. De hecho, pensaba que era un proyecto que iba a tener que solventar con ahorros míos porque no los iba a poder cubrir. Y por suerte sí, de hecho hubo que agregar una segunda función y una tercera no se pudo agregar por una cuestión de horario. Claro. Pero ahí me ofrecieron, los dueños del cine me dijeron, bueno, si querés la dejamos unos días más en cartelera y que venga la gente que faltó. Y así fue, así que bueno, no sabes el orgullo que sentí porque de hecho un montón de gente se contactó, o sea, gente del rubro se contactó felicitándome por el proyecto y realmente, o sea, desde lo técnico y desde lo artístico considero que fue muy bueno el nivel. Imagino que se repetirá. Sí, Okay. O sea, ya el tema de la película es una marca registrada de Jazz Joven. O sea, fue un proyecto que realmente fue la primera vez que se hizo, no solo en lo local, sino la primera vez que se llevó a cabo. Entonces, digo, es algo que lleva mucho trabajo, pero que vale la pena. Y lo que me parecía más importante era que, sobre todo, porque acá las protagonistas son mis alumnas, que de hecho también convoqué al taller municipal de teatro musical de Gustavo Dapiano, que ellos eran los que me generaban el enlace de las historias, ¿no? Claro. Pero bueno, ellos eran los protagonistas y lo que quería era que tuvieran un material que perdurara en el tiempo, que pudieran, o sea, de acá a 10 años puedan verlo y sentirse orgullosos de lo que hicieron porque realmente fue espectacular. Y también que tengan un material, o sea, para el que se quiera dedicar al arte, de repente si tienen que mandar un currículum, puedan adjuntar algo. Nada, eso era darles la posibilidad y que realmente salgan de ya joven con la formación suficiente para, o sea, para llevar a cabo el proyecto artístico que se les proponga. O sea, eso es lo que quiero, como artistas integrales y que la pasen bien, sobre todo. Y creo que se logró y nada, estoy la verdad muy orgullosa de eso. Bueno, Antonella, la verdad que estamos muy sorprendidos por todo lo lindo que contás. Seguramente el futuro te seguirá deparando estos logros. Tu carrera es muy incipiente, pese a que tiene mucha trayectoria también. Así que bueno, esperemos que todo siga en este camino y fue un gusto enorme conocerte. Igualmente, muchas gracias por darme el espacio y nada, por darme espacio al diálogo, sobre todo, que eso es lo más importante. Así que gracias. No, gracias a vos.